Hola, 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 estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenos días todavía, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Buenos días, economista. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. economista. Muy bien, envíeme por favor al WhatsApp la diapositiva para comenzar las exposiciones, mientras tomo lista. Bien, Albán. Albán. Presente, economista. Buenas tardes. Álvarez. Presente. Arellano. Presente, ingeniero. Vaque. Bazarán. Bazarán. Presente, Campuzano. Economista. Carrillo. Carrillo, Cedeño. Presente. Castro. Castro. Cuello. Córdoba. Presente. Pérez. Presente, ingeniero. Delgado. Delgado. Díaz. Quito loco. Díaz. Presente, ingeniero. Domínguez. Domínguez. Espín. Presente. Flores. Presente. Flores. Presente, ingeniero. Presente, buenos días. González. Presente, presente. Guamán. Presente. Juan Buguete. Presente. Mercado. Presente. Casa. Y Casa. Jarrín. Presente. Ladines. Presente. Lama. Presente. Lara. Lara Jonathan. No sé ya. Lara Jonathan. Pero, Lara Dickerson. Presente, economista. Lino Jonathan. Presente, economista. Buenos días. Martínez. Merchan. Presente, ingeniero Marchán. Martínez. Presente. Moreno. Moreno. Ortiz. Ortiz. Párraga. Presente, economista. Peñafiel. Presente. Pico. Presente. Corozo. Presente. Nieto. Presente. Salazar. Buenos días, presente. San Pedro. César Lima. Presente. Tapia. Presente, profesor. Roya. Presente, ingeniero. Vilaña. Presente. Vera. Presente. Yamar. Presente, profesor. Dices. Presente. Zambrano. Presente. Alguien que no ha sido nombrado o ha llegado tarde. Profe, Pero, ingeniero, que tengo problema con este audio. San Pedro, ¿qué más? Cuello Cortés. Buenas tardes.
Profe Domínguez. Domínguez. Ya, ¿qué más? ¿Quién más? ¿No hay más? Listo. Vemos el WhatsApp que han enviado. Grupo 2. Grupo. Economista 1. Dele. Grupo Jaime Arellano, Minoshi Belaña, Melanie Párraga, André Villamar y Karen Troya. Listo, ingeniero. Buenos días, compañeros y economistas. La siguiente diapositiva, por favor. Significado de la globalización. En ocasiones denominada mundialización. Es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural. A escala mundial consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que les brindan un carácter global. Siguiente, por favor. Globalización. Es a menudo identificado como un proceso dinámico producido principalmente por la sociedad y que ha abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de la liberalización y democratización. Siguiente, por favor. Ventajas de la globalización. Primero, permite que los países cooperen para combatir problemas comunes. Segundo, a través de organismos internacionales se pueden buscar soluciones diplomáticas a conflictos entre países. Tercero, existen instancias nacionales a donde los ciudadanos pueden recurrir si sus derechos son vulnerados. Cuarto, al estar bajo el escrutinio de la comunidad internacional, se reducirá el riesgo de surgimiento de autoritarismo. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Voy a hablar sobre la globalización antigua y desventajas de la globalización. Siguiente. El origen de la globalización se sitúa en el siglo XV y en el siglo XVI.
Bien, ¿qué pasa? Siguiente diapositiva, por favor. Hubo un inconveniente con el compañero. Yo les voy a hablar sobre la globalización moderna. En el siglo XIX presenció la llegada de la globalización acercándose a su forma actual. La industrialización permitió la producción barata de artículos corrientes usando las economías de escala, mientras el rápido crecimiento de la población creaba una demanda sostenida de materias primas. En este periodo fue el imperialismo del siglo XIX el que le dio forma a la globalización. Después de la guerra del opio y la finalización de la conquista de la India por el Imperio Británico, gran cantidad de habitantes de esas regiones se volvieron consumidores de los productos de los europeos exportados. Siguiente, por favor. Entre la globalización del siglo XIX y la del siglo XX hay grandes diferencias. Hay dos puntos principales en la cual se puede ver la diferencia. Un punto es el comercio global en estos siglos, así como el capitalización y la economía. Siguiente, por favor. Comercio mundial. El comercio global en el siglo XX muestra un mayor porcentaje de intercambio de productos comercializables, un crecimiento del comercio de servicios y la elevación de producción y comercio por empresas multinacionales. Básicamente, la producción de bienes comercializables en el siglo XX, comparando con el siglo XIX, aumentó. Hay que ver que creció la cantidad de bienes comercializables que fueron producidos para el comercio de mercancías. También el comercio de servicios cobró mayor importancia en el siglo XX, comparando con el siglo XIX. El último punto que distingue el comercio mundial en el siglo XIX comparado con el comercio mundial del siglo XX es el alcance de la cooperación multinacional. Buenos días, yo voy a hablar sobre las características del mundo bipolar. Cuando Estados Unidos y la URSS, que significa la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, lideraron la política internacional, el mundo se dividía en dos bloques claramente diferenciados. Había dos ideologías antagónicas. El sistema democrático de los países occidentales liderados por Estados Unidos frente al modelo comunista de partido único que impulsó la URSS en toda Europa oriental. Siguiente diapositiva, por favor. Desde un punto de vista económico, Estados Unidos y sus países aliados impulsaron un modelo capitalista basado en el libre mercado y el bloque soviético mantuvo una economía planificada y basada en la intervención estatal. Desde la perspectiva militar, Estados Unidos impulsó la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, y la URSS. El Pacto de Varsovia. Durante varias décadas, la URSS y Estados Unidos mantuvieron una tensa guerra fría y, paralelamente, una rivalidad en la conquista del espacio que ha pasado a la historia como carrera espacial. Gracias. Buenas tardes, yo voy a hablar sobre la asimilación occidental o fusión multicultural. Siguiente, por favor. La globalización y el multiculturalismo son dos realidades relacionadas. El aumento de las desigualdades económicas en el mundo ha conllevado la emigración desde las zonas menos desarrolladas hacia las más prósperas, lo que ha supuesto la llegada a los países occidentales de gente con diversas culturas. Pero, al mismo tiempo, la globalización, en tanto encarnación del neoliberalismo económico, ha supuesto la erosión del estado del bienestar y de muchos derechos sociales, y en consecuencia ha aumentado las desigualdades en el interior de los países desarrollados. Siguiente. De esta forma, la integración socioeconómica y cultural de los
inmigrantes se ve dificultada. Como resultado, se perfila un escenario con muchas sombras para la convivencia multicultural y la justicia social. La globalización económica es uno de los fenómenos que más debate suscitan en las ciencias sociales en la actualidad. Su revelación con el multiculturalismo y las implicaciones que todo ello tiene para la democracia liberales constituyen el eje de las reflexiones del presente artículo. Siguiente. En el primer apartado se consideran las relaciones que existen entre la globalización, desigualdad económica y neoliberalismo, y cómo ello afecta a los procesos migratorios. En el segundo apartado se presentan los dos grandes planteamientos acerca de la globalización cultural. Y en el tercer apartado se propone un esquema teórico con el que da respuesta a algunos de los desafíos que plantea la presencia en un mismo espacio social de grupos con códigos culturales diversos. Gracias. Ingeniero, se me había cerrado el Zoom. ¿Puedo decir mi parte? Listo. No se puede, alumno, porque ya estamos en otro grupo. Merchan, Delgado, Campuzano y Lara. Globalización. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. En ese sentido, se dice que este proceso ha hecho del mundo una aldea global. La disolución progresiva de las fronteras económicas y comunicaciones ha generado una expansión capitalista. Esta, a su vez, ha posibilitado inversiones y transacciones financieras globales, orientadas a mercados distantes o emergentes, en términos que antiguamente resultaban muy difíciles, altamente costosos o inviables. El proceso de globalización ha modificado la forma en que interactúan los países y los sujetos. Ha generado gran impacto en aspectos económicos, mercado laboral, comercio internacional, políticos, instauración de sistemas democráticos respecto a los derechos humanos, así como un mayor acceso a la educación y la tecnología, entre otros. Entre las características de la globalización tenemos que es un fenómeno planetario, es decir, se manifiesta en todo el mundo, es universal, pues abarca todos los aspectos de la vida humana y social. Es impredecible, es decir, sus resultados no pueden ser anticipados. Se supone la reorganización espacial de la producción. Conforma un modelo financiero mundial, globaliza las mercancías y favorece la uniformidad del consumo. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, profesor. La globalización en el mundo antiguo. Pues, para comenzar a hablar de esto, tenemos que primeramente nombrar a Andrew Gunder Frank, quien fue uno de los extremistas que mayor defendió la hipótesis de que la globalización comenzó desde un origen más histórico. Él lo que presentaba era de que la globalización comenzó su surgimiento durante los vínculos comerciales entre Sumeria y la civilización del Valle del Indo, en el tercer milenio. Y los críticos de esta idea sostienen que está basada en una definición más amplia de globalización. Pues incluso tan tempranamente como en la prehistoria,
las raíces de la globalización moderna pueden ser encontradas, ya que la expansión del territorio de nuestros antepasados por todos los 5 continentes fue un componente fundamental en el establecimiento de la globalización. Además, el desarrollo de la agricultura promovió más la globalización mediante la conservación de la mayoría de la población mundial a una forma de vida sedentaria. Pero la globalización fracasó en su aceleración debido a que no tenía una larga distancia y la falta de tecnología. Pero durante los procesos contemporáneos de la globalización, tuvo un lugar aproximadamente a mediados del siglo XIX, conforme al aumento del capitalismo y los movimientos laborales. Pero una forma temprana de economía y cultura globalizada se la conoció como globalización primitiva, que existió durante la era helénica, cuando los centros urbanos comercializados giraban alrededor del eje de la cultura griega, la cual era una variedad que se extendía desde la India hasta España. Y este comercio se expandió durante todo este periodo, y la primera vez que surgió la idea de cultura cosmopolita fue cuando habían percibido una temprana forma de globalización en las relaciones de comercio entre el Imperio Romano, el Imperio Persa y la dinastía Han. Y el crecimiento de esta articulación de relaciones comerciales fueron el inicio de entre esos poderes, inspiró el desarrollo de la ruta de la seda, la cual comenzó desde China y alcanzó las fronteras del Imperio Persa y siguió hacia Roma. También durante la era dorada islámica fue muy importante la etapa de la globalización, ya que los comerciantes, exploradores judíos y musulmanes establecen una economía sustentable al otro lado del viejo continente. La siguiente diapositiva, ingeniero. También la llegada del Imperio Mongol, a pesar de desestabilizar los centros comerciales de Medio Oriente y China, facilitó mucho el viaje a través de la ruta de la seda, ya que permitió a los viajeros y misioneros, como Marco Polo, viajar con éxito y de una forma rentable, ya que no sufrían de muchos robos y e impedimentos por los piratas que antes había durante esa ruta. La paz mongólica del siglo XIII, tuvo muchos otros notables efectos a nivel mundial, ya que fue una época de la creación del primer servicio postal internacional y también de la rápida transmisión de epidemias, como por ejemplo la peste bubónica a través de las recién unificadas regiones de Asia Central. Y estas fases premodernas de intercambio global son conocidas a veces como globalización arcaica. Sin embargo, volviendo al siglo XVI, incluso el más expandido sistema de intercambio estaba limitado al viejo mundo, ya que todavía no se extendían por completo al nuevo continente que se fue descubierto por Cristóbal Colón. A continuación, mi compañero. La siguiente diapositiva. Ya. Muy buenas tardes, buenos días. Nos dice que los orígenes de esta globalización son el tema de un debate en curso. Aunque varios investigadores sitúan los orígenes de la globalización en la era moderna, otros lo consideran como un fenómeno de una larga historia. Algunos autores han argumentado que extender el comienzo de la globalización mucho tiempo atrás convierte el concepto completamente inoperante e inútil para el análisis político, por lo que los investigadores sitúan los orígenes de la globalización en la era moderna. Y nos dice que casi siempre señalan como punto de inflexión en los años 1980 y 1990 por la desaparición del bloque soviético, el fuerte auge industrial y tecnológico de Japón al inicio de la reintegración de China con la economía internacional y el desarrollo de las redes digitales. Nos dice que también por el triunfo del libre comercio y la sustenta desregulación neoliberal que habría producido en el asalto hacia la globalización, ya que esto nos dice que cuando se dio el inicio de la globalización, un sistema
que se dio entre los años 1980 y 1990, que se produjo en Japón, gracias a la tecnología y la economía. El desarrollo y la sustentación de todos los pueblos neoliberales, ya que esto ayudó a la industria y ayudó bastante a la globalización, producto del nuevo mundo. A continuación, mi compañero. Bueno, ingeniero, siguiente diapositiva, por favor. Bien, el tema que me tocó exponer o sustentar el día de hoy es el mundo bipolar y la multipolaridad, asimilación occidental o fusión cultural. Bien, en este caso partimos ya después de las dos primeras guerras mundiales que estuvimos ahí, y pasamos a una guerra sumamente, o comúnmente conocida como Guerra Fría. Cuando Estados Unidos y la URSS lideraron la política internacional en el mundo, se dividían en dos bloques claramente diferenciados por su ideología política. Habían sistemas democráticos de los países occidentales liderados por Estados Unidos frente al modelo comunista de parte del partido impulsado por la URSS en toda Europa Oriental. Desde un punto de vista económico, Estados Unidos y sus países aliados impulsaron el modelo capitalista basado en el libre mercado, y el bloque soviético, por su lado, mantuvo una economía planificada y basada en intervención estatal. Es decir, las personas que estaban dentro de la Unión Soviética o la URSS en ese instante conocida tenían los bienes y capitales designados y establecidos por un gobierno estricto, a diferencia de Estados Unidos y sus países aliados, que fomentaban el libre uso del capital, propiedades, bienes, y cada quien era merecedor a lo que se iba compensando según su esfuerzo y su trabajo. Entonces, esta bipolaridad se comenzó a dar en tiempo después de las primeras guerras mundiales, en lo cual se liberó una lucha constante de ideologías y palabras sin llegar a un extremo de frentes de peleas y guerras otra vez. Ahora, siguiente diapositiva. En síntesis, una multipolaridad debe entenderse como un fenómeno en permanente proceso de transformación. En este sentido, el Brexit ha debilitado a la Unión Europea, el terrorismo islámico es una amenaza para Occidente y Rusia está emergiendo como una potencia. Los analistas y expertos en geopolítica afirman que en los próximos años China será la primera superpotencia. La economía de Brasil pasará del noveno al cuarto lugar en plano internacional, y los países como México, Vietnam o Indonesia podrían desarrollarse significativamente. ¿Esto qué se resume? Que a medida que va avanzando el tiempo, se van diferenciando por sus ideologías políticas cada vez más. En este caso, China ya está siendo considerada como una superpotencia. Está próxima en los próximos años a ser superior a la de Estados Unidos, dejando muy de lado su modelo capitalista. En este caso, ellos creen que son en base a la ideología de que la disciplina vence el talento y previamente una organización bien establecida dentro de sus estatutos legales los puede llevar mucho más lejos. Entonces, esto permite el desarrollo de cada uno de los países según su modelo político y según sus estrategias a seguir para seguir avanzando. Básicamente las guerras son aquellos que consumen. Actualmente hay noticias como en países donde hubo recientemente una noticia en la cual los países islámicos fueron expulsados. Los mandatarios de Estados Unidos fueron tomados por las propias instancias de las guerrillas para tomar el control total. Esto desató básicamente el caos. Las mujeres ya no tenían libertad, niños son violados como parte de una ideología cultural, y esto básicamente causa el descenso de un país entero, básicamente por sus ideologías arraigadas a un modelo precario, ¿no? Entonces, eso básicamente concluye nuestra exposición. Muchas gracias.
Albán, Domínguez, Salazar y Vinces. Buenos días, ingenieros. Somos el grupo número 2. Voy a hablar sobre el significado de globalización. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. En ese sentido, se dice que este proceso ha hecho del mundo una aldea global. La disolución progresiva de las fronteras económicas y comunicacionales ha generado una expansión capitalista. Esta, a su vez, ha posibilitado inversiones y transacciones financieras globales orientadas a mercados distantes o emergentes, en términos que antiguamente resultaban muy difíciles, altamente costosos o inviables. El proceso de globalización ha modificado la forma en que interactúan los países y los sujetos. Ha generado gran impacto en aspectos económicos, como el mercado laboral, comercio internacional, políticos, instauración de sistemas democráticos, respeto de los derechos humanos, así como un mayor acceso a la educación y a la tecnología, entre otros. Las características de la globalización: es un fenómeno planetario, es decir, se manifiesta en todo el mundo. Es universal, pues abarca todos los aspectos de la vida humana y social. Es desigual y asimétrica, ya que repercute de formas muy diferentes según el nivel de desarrollo de cada país y su cuota de participación en el poder mundial. Ventajas y desventajas de la globalización. La globalización conlleva un conjunto de acciones que tiene tanto aspectos positivos como negativos. De allí que se haga mención de las ventajas y desventajas de este gran proceso de integración. Las ventajas de la globalización serían desarrollo de un mercado global, interconexión de las sociedades con acceso a recursos informáticos, mayor acceso a la información, aumento de inversiones extranjeras, favorecimiento de las relaciones internacionales. Entre las desventajas de la globalización podemos mencionar incapacidad del Estado Nacional como ente de control y administración, aumento del intervencionismo extranjero, aumento de la brecha en la distribución de la riqueza, uniformidad en el consumo. Existen tipos de globalización, como son globalización económica. La globalización económica consiste en la creación de un mercado mundial que no contemple barreras arancelarias para permitir la libre circulación de capitales, bien sea financiero, comercial y productivo. La globalización política ha fomentado la creación y desarrollo de diferentes mecanismos para dar respuesta y solución a un sinfín de problemas que se han vuelto globales y que nos afectan a todos. Algunos ejemplos de estos son el cambio climático, índices de pobreza, uso de recursos naturales, entre otros. Gracias. Buenas tardes. Un momento. Mi tema es globalización antigua. En primer lugar, algunos autores retraen el origen de la globalización hasta los albores de la civilización, partiendo de la idea de que la globalización es una conectividad compleja. Tomlinson, 1999. Una de las definiciones de globalización con límites más precisos se pueden rastrear sus orígenes hace miles de años. Uno de los teóricos actuales más prolíficos sobre la globalización, Hans Nederben Pieterse, 2012, sitúa sus inicios en el 2000 o 3000 a.C. Este tipo de teoría suele poner el énfasis en la capacidad de intercambiar bienes e información que siempre ha acompañado a los seres humanos. Así, se están publicando historias de la humanidad que recogen el papel de las redes de intercambio comercial y de información en la configuración del mundo actual. Suelen poner un énfasis especial en el comercio como motor de las interacciones entre los seres humanos. De hecho, se afirma que el comercio es una actividad productiva que procede históricamente a la agricultura o la ganadería. Es habitual citar como ejemplos la extensa ruta de la seda entre Oriente y Occidente o los intercambios de
materias primas como el cobre o el estaño durante la Edad del Bronce, que a veces suponían rutas comerciales de miles de kilómetros. La globalización sería un proceso evolutivo que surge de la propensión natural del ser humano al intercambio y que tiene unas raíces históricas muy alejadas del presente. Gracias. Globalización moderna. Un segundo conjunto de científicos sociales ligan los inicios de la globalización con el inicio de la modernidad europea. Lo más habitual es la situación del origen de la globalización cerca del año 1500 después de Cristo, coincidiendo con el inicio de las expansiones europeas por el planeta. Es decir, el origen de la globalización se sitúa entre los siglos XV y XVI, cuando se desarrollaron los primeros imperios transoceánicos y se gestó el primer comercio con el carácter verdaderamente planetario. Me toca a mí. Siguiente diapositiva. Economista, siguiente diapositiva. Ya. El mundo bipolar y multipolar. Después de la Segunda Guerra Mundial surgieron dos grandes naciones hemogénicas, Estados Unidos y la URSS. Su poder iba más allá de sus fronteras naturales y de hecho el mundo se dividió en dos bloques, el comunista y el capitalista. En este sentido, hasta la desaparición de la URSS, el orden mundial se extendió de manera bipolar. En las últimas décadas se habla de un mundo multipolar para describir el orden mundial. Siguiente diapositiva. En el siglo XXI, el equilibrio de las fuerzas es mucho más complejo y por ello se habla de un mundo multipolar. Con la desintegración de la URSS parecía inicialmente que el mundo tendría una única superpotencia, Estados Unidos. Este país es sin duda un líder en el orden mundial, pero en las últimas décadas se ha perdido una parte significativa de su hegemonía en el orden internacional y por este motivo los politólogos hablan de un mundo multipolar. Para entender el nuevo orden mundial hay que varias naciones e instituciones que conforman los bloques de poder, China, la Unión Europea, los países de la BRICS y la OEA, son algunos de los nuevos actores de la política internacional. Al margen de estas naciones, institutos o bloques, no hay que olvidar que existen otros centros de poder, los lobbies, las multinaciones, las ONG, los movimientos sociales o las comunidades en red. Por otro lado, la multipolaridad tiene que asociarse al fenómeno de la globalización. Siguiente diapositiva. Asimilación occidental o fusión multicultural. Se presentan en sociedades poblacional no occidentales y que han entrado en contacto o que quedan bajo la influencia de cultura occidental con elementos como la moda, la literatura, la tecnología, el derecho, la política, la economía, el estilo de vida, la dieta, entre otras tradiciones de Occidente. La occidentalización o asimilación occidental ha sido constante y acelerada en los últimos siglos en todo el mundo, vinculada a los procesos de colonización y neocolonialismo. A veces se utiliza como sinónimo de occidentalización en términos de modernización. La occidentalización se relaciona con el proceso de aculturación, el cual se refiere al cambio que ocurre dentro de una sociedad o cultura cuando dos grupos sociales diferentes entran en continuo contacto. Con dicho contacto cambian los patrones de cultura en ambas culturas. De manera simplista, se puede decir que la occidentalización tiene que ver con la expansión occidental y el colonialismo hacia sociedades indígenas, nativas o no occidentales. Entonces, un pueblo nativo que haya adoptado un idioma europeo, así como una característica y costumbres occidentales, se dice que es un pueblo occidentalizado. La occidentalización, como cualquier otro proceso de asimilación cultural, puede ser forzada o voluntaria y puede generar un rechazo directo o indirecto o una apertura total en su influencia. Hablemos de la globalización y el multiculturalismo. Son dos realidades relacionadas. El aumento de las desigualdades económicas en el mundo ha llevado a la emigración desde las zonas menos desarrolladas hacia las más prósperas, lo cual se ha puesto la llegada a los países occidentales de gente con diversas culturas. Pero al mismo tiempo la globalización
tanto encarnación del neoliberalismo económico ha supuesto la erosión del estado de bienestar y de muchos derechos sociales, y en consecuencia ha aumentado las desigualdades en el interior de los países desarrollados. De esta forma, la integración socioeconómica y cultural de los inmigrantes se ve dificultada. Como resultado, se perfila un escenario con muchas sombras para la convivencia multicultural y la justicia social. Gracias. Bien, significado de globalización, globalización de la historia y mundo bipolar. Como resumen, ¿no? La globalización en ocasiones denominada mundialización es el proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia de los distintos países del mundo. Bueno, es que tiene que ser. No hay una globalización si es que no hay la parte económica. Ya desde hace muchos años, de los años 70, 80, a nivel mundial, se globaliza la parte económica. No solamente los procesos de producción. Cuando vemos la historia, se dice que arrancó la globalización para algunos, cuando hubo la revolución industrial. Para otros, con la revolución informática. Pero básicamente, para algunos, entre los que yo creo, la globalización arranca desde la época antigua, cuando los imperios empezaron a expandirse, inclusive desde Roma, y mucho antes de Roma, desde el imperio de los faraones en Egipto. Cuando empezaron a conquistar otros pueblos, empezó ese proceso de globalización. Y si vamos más atrás, a raíz de Adán y Eva, cuando crean las primeras tribus, empieza a haber un proceso de globalización, de intercambio entre una u otra tribu, de bienes, de productos, de idiomas, de conocimientos. Ya hay una incipiente globalización. Pero ahora no podemos hablar de globalización solamente en un aspecto, en el económico, también el tecnológico. Y es precisamente esa globalización que nos permite contar con el último iPhone, contar con computadoras. Si no hubiera habido ese proceso de globalización, no tendríamos computadora aquí. No tendríamos software. De la parte tecnológica no tendríamos celulares de cómo comunicarnos, porque no hubo ese proceso de globalización, que sí lo hay. Y podemos contar con tecnologías que no llega a tiempo, sí. Ya en China se puede pagar con el celular. Aquí los atrasapueblos se opusieron al dinero electrónico. Cuando tú con el celular podías pagar, en la época de Correa podías pagar una comida. Pero esos procesos que son buenos no son seguidos por los siguientes gobiernos porque cambia de ideología. Y aquí no tenemos ahorita cómo pagar con el celular. En China tú pasas el celular y pagas el taxi, pagas el bus y obviamente pagas en un restaurante. Es como pagar con tarjeta de crédito. Pero aquí se opusieron porque es el negocio de la banca y la banca siempre manipula. La banca, me acuerdo tanto que salió Dajic a reclamar, a decir que era una nueva moneda, que era atentar contra la dolarización, que se cree el dinero electrónico, cuando es lo más normal en el mundo, que en algún momento va a haber, que de hecho la banca lo tiene medio matado, medio muerto ese proyecto, pero ya por ahí un par de bancos que permiten, creo que es el Pichincha, que permiten pagar con el celular.
pero no es el proceso que deberíamos. Debería el celular estar posibilitado para pagar todo, como hay en otros países. Métase en YouTube a ver los youtubers chinos para que vean cómo, yo sigo a uno, que es un español que está en China, cómo puede uno pagar casi todas las cosas con el celular. Y eso es parte de la tecnología, de la globalización, que en algún momento llegará casi cuando los bancos dejen de tener el poder monopólico y permitan que se pueda pagar no con tarjeta de crédito, sino con el celular. Bien, en lo político, inclusive, y lo vamos a ver en la parte del mundo bipolar, los procesos políticos, los modelos, el modelo capitalista, el modelo neoliberal, entre comillas, que es el que ganó este gobierno y es el que se está aplicando, modelo en que no le dicen no al gasto público, le dicen no a la salud, no a la educación, le dicen sí a privatizar, y lo vamos a ver más fuerte este próximo año. Pero ese es el modelo que ganó. Asimismo hay el modelo socialista de miles de obras que no ganó, pero que hay en otros países. Y eso es parte de la globalización. El modelo que se aplica en China, que se aplica en Rusia, con éxito, se aplica acá en Sudamérica, se está aplicando en Argentina, se está aplicando en Perú, ahora que recién ganó, y es parte de la globalización, que esos modelos políticos a nivel y económicos se apliquen en otros países lejanos a los originales, porque nosotros no somos capitalistas, el capitalista es Estados Unidos, sin embargo aplicamos capitalismo o neoliberalismo, que no es lo mismo, capitalismo no es lo mismo que neoliberalismo, pero son primos hermanos. Social, cultural, imagínense, ¿cuándo pensamos nosotros tener o ver una novela? Yo al menos hace 20 años, 30 años, nunca imaginé una novela de Turquía, que fue por la crisis, porque son más baratas, lo que usted quiera, pero vemos novelas de Turquía ahora en la televisión nacional. Nunca. Aquí lo primero que llegaba eran novelas mexicanas, novelas brasileras, luego tuvieron a partir del 2000 un auge las novelas colombianas, que son muy buenas, que hasta la actualidad son buenas. Por ahí alguna novela chilena o argentina, pero novela de Turquía, o novela de Filipinas, porque por ahí hay una novela que es de Filipinas. Era como difícil, ¿no? Era como raro. Y eso es parte de la globalización, que se pueda llegar a todas partes del mundo. Inclusive con el apogeo de Betty la Fea, esa novela se transmitió hasta en China. Y hay una versión de esos países asiáticos. Pero eso es parte de la globalización. La globalización cultural, y parte de esa globalización es la migración, que nos permite conocer esa cultura. Aquí no conoceríamos mucho la cultura mexicana si no hubiera mexicanos y si no hubiera películas mexicanas. Apogeo en los años 50, 60, 70, y que hasta ahora se ven películas mexicanas y luego novelas mexicanas, hace que esa cultura se conozca muy bien aquí. Y tengamos aquí inclusive hasta empresas donde venden tacos, y se coma y se comente mucho la parte mexicana. Los shawarmas, que son árabes, es parte de que esa comunidad expresa su cultura aquí por medio de ese producto que lo venden y que nos gusta tanto, bueno, a los que nos gustan, no sé si a alguien no le gusta. La escala mundial consiste en la creciente comunicación e interdependencia de los distintos países del mundo. O sea, ahora es muy fácil conocer algo sobre China. Es muy fácil por medio de YouTube, por medio de Internet, por medio de la televisión, conocer algo de Rusia, conocer algo de Taiwán, conocer algo de... No es tan común de Mongolia, pero se podría conocer, porque es mucho más fácil a nivel mundial la comunicación. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por la sociedad y que ha abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberalización, democratización en cultura política y en su ordenamiento jurídico, económico nacional y en relaciones nacionales e internacionales. Sí, precisamente sin la revolución informática no hubiera sido posible. Yo me acuerdo que en los años 90, que estaban, finales del año 90 y principios del año 2000, que estaba muy popular el chat. Recién estaban populares los chats.
yo me puse a chatear, me acuerdo una vez con una chica de Indonesia, en inglés, pues no, con poco inglés o mucho inglés, yo chateé un tiempo. Claro, en esa época no había como mandar fotos, o había por mail, pero era muy reducido. No siempre te podías conectar, había problemas de comunicación y todo eso, pero ya había posibilidades. Ahora lo hay, ahora tú puedes tener un amigo o una amiga en Estados Unidos y puedes chatear. Inclusive, mi mejor amiga está en Estados Unidos y chateamos, me hace videollamadas a veces los fines de semana. Tú puedes comunicarte. Si tienes un amigo en España, un familiar, puedes comunicarte en tiempo actual, al mismo tiempo. O sea, las comunicaciones han ayudado a esa globalización. Si tú tienes un amigo en Rusia, tú podrías, o una amiga, tú podrías comunicarte con ella. Salvando la barrera del idioma, tú puedes comunicarte. Y además, si viajas de turista allá, desde allá puedes llamar acá y estar con tus familiares por medio de internet conectado. O sea, la parte informática y el internet ha venido a revolucionar definitivamente las comunicaciones y la globalización. Tal es así que inclusive los últimos productos de China tú los puedes comercializar acá. Estuvo un alumno que se graduó de la carrera de Teleinformática y él viajó a China y trae muchos productos de China. ¿Por qué? Porque hay esa facilidad ahora de conocer y de investigar y de hacer pedidos por internet. Eso es parte de la globalización. Y también porque muchos de los productos se comercializan con facilidad. Porque si ustedes se fijan, hay como un estándar mundial. Hay productos autóctonos de la región, pero hay productos que son los mismos y que tienen que ser los mismos en cualquier parte del mundo. Usted compra un mouse, bueno, un celular en China, y ese celular aquí funciona igualito. Y funciona con las redes de aquí. Porque en China, por ejemplo, no hay WhatsApp. Hay un WhatsApp chino que... WhatsApp creo que se llama. Pero aquí funciona el WhatsApp nuestro. Usted se puede traer el celular de China y acá lo conecta y ya está. Y así un sinnúmero de cosas. Y eso es parte de la globalización y la estandarización. Cuando estuve en Argentina, en Uruguay, allá ellos, por ejemplo, el conector, el enchufe nuestro es de 2 pies o máximo 3. ¿Ya? Y usted ha visto que el del aire acondicionado es virado, las patitas son viradas, son diferentes. ¿Ya? Es un tomacorriente, yo le diría chino, a uno le dice chino porque las patitas están viradas, como rasgadas. Ya, ese tipo de conectores hay en Argentina y en Uruguay. Yo me acuerdo que fui, visité, estuve como 15 días allá, de paseo con mi familia, y para cargar el celular, pues no, lo más lógico es, uno lleva su cargador y lo conecta. Yo no tenía en el hotel cómo conectar, porque no hay ese tipo de enchufe como el mío. ¿Qué tuve que hacer? Comprar un adaptador. Compré un adaptador y ahí sí pude cargar mi celular. ¿Ya? Pero eso es parte de la realidad de cada país, que uno lo va conociendo a través de viajar o a través de la globalización como tal. Porque el turismo también promueve la globalización. Si no, no pudiéramos conocer las pirámides de Egipto, no podríamos conocer México, no podríamos conocer China, no podríamos conocer España, o Argentina, o Chile. Pero parte de esa globalización nos permite realizar ese turismo internacional. Globalización en la historia. En primer lugar, los autores tienen algunas versiones. Partiendo de la idea de que la globalización es una conectividad compleja, Thomson en 1909 indicó que uno de los beneficios, una definición de globalización son los límites más imprecisos y se pueden rastrear sus orígenes de hace miles de años. Sí, si nos ponemos a hilar fino, globalización arranca desde la creación del universo, desde la creación del mundo, de las primeras familias, de las primeras familias nómadas, cuando empezaron a hacerse, arraigarse en un sector, necesitaban obviamente comerciar con las tribus vecinas. Y al empezar a comerciar con las tribus vecinas, porque esa falta de autosuficiencia, porque por ejemplo éramos buenos en pesca, pero los que están más allá son buenos, o los que están un poco llegando a la sierra son mejores en ganado, o son mejores en leche, y en derivados de la leche. Entonces teníamos que comerciar para tener esos productos. Porque si no, no tuviéramos ese producto nosotros.
Luego, por ejemplo, hay gente que dice que con la llegada de los españoles vinieron muchos productos de España y precisamente eso es parte de la globalización. Sí, conocimos España, conocimos Europa, europeos que trajeron, bueno, aparte que masacraron, robaron, hicieron muchas cosas mal, pero trajeron muchos productos que no conocíamos de España. Así como ellos llevaron de acá, de América, a España y a Europa, muchos productos que no se conocían. Y eso es parte también de la globalización. Este tipo de teoría suele poner énfasis en la capacidad de intercambiar bienes e información que siempre ha acompañado al ser humano. Siempre. Esa capacidad de intercambiar bienes e intercambiar información. Porque antes no existía Internet, pero sí existían las cartas. Y uno intercambiaba información con cartas, con periódicos y luego con revistas. Así se están publicando historias de la humanidad que recogen el papel de las redes e intercambio comercial en la información y la configuración del mundo actual. Un segundo conjunto de científicos sociales ligan a los inicios de la globalización con el inicio de la modernidad europea. Lo más habitual es situar el origen de la globalización cerca del año 1500, coincidiendo con el inicio de la expansión europea por el planeta. Esa expansión europea, esa conquista, los principales países que conquistaron, más que nada América, fue España, en la parte centro y Sudamérica, en la parte de Brasil fue Portugal, y en la parte de Norteamérica fue Inglaterra. Fueron los principales países que colonizaron América, ¿no? y parte de Europa y parte del norte de África, que se puede decir que originaron o ayudaron a la globalización. Muy posiblemente si no hubiéramos sido conquistados por España, tal vez después de unos años, unos 100, 200, 300 años, nos hubiera conquistado otro mundo. O tal vez no nos conquistaban y fuéramos, ya nos conociéramos, pero fuéramos una potencia indígena. El Inca, el reino incaico, fuera una potencia, posiblemente nunca hubiera pasado lo de ser colonia de España, y fuéramos, no Ecuador, no Colombia, fuéramos un solo Tahuantinsuyo, un solo reino incaico, fuéramos el país de los incas, por ejemplo. Y en México sería el país azteca, no se llamaría México. ¿Cómo hubiera cambiado la historia si es que no hubiera habido en ese momento la conquista española? Posteriormente, Robbie Robertson, en el 2005, planteó la existencia de 3 olas de globalización. La primera, que apareció con los imperios comerciales del siglo XVI y XVII, y la segunda con la revolución industrial a partir del siglo XIX. La tercera tras la Segunda Guerra Mundial. Vamos al mundo bipolar. El mundo bipolar habla que arrancó con Estados Unidos y Rusia, las grandes potencias mundiales. El mundo se dividía en 2 bloques claramente diferenciados: el bloque socialista, comunista, y el bloque capitalista, ¿no? Claramente diferenciado. Había 2 ideologías antagónicas. Son antagónicas porque hasta la fecha no se pueden ver ni en pintura. Los neoliberales capitalistas y los socialistas y los comunistas. Son antagónicos porque llegó el neoliberalismo con Lenín Moreno y ahora Guillermo Lasso, y hacen todo lo contrario a lo que hacía el socialismo. Ya no hay escuelas del milenio. ¿O han visto ustedes una escuela del milenio? Ni una, nueva, ¿no? Han visto la terminación de la refinería del Pacífico, tantas que se quejan de que nunca se hizo la refinería. ¿Ustedes creen que Lenín o ahora Lasso van a terminar la refinería del Pacífico? Basta que haya sido una idea socialista para que no la hagan. ¿Usted ve nuevas hidroeléctricas? No. ¿Usted ve nuevos hospitales? No. Y se dedican a acusar al gobierno anterior y no hacen ninguna de las obras que hizo el gobierno anterior, porque son ideologías antagónicas. Son totalmente distintos. Acá piensan que el gasto público hay que bajarlo y que se debe despedir funcionarios públicos y que no se debe invertir en educación, que no se debe invertir en salud. Pero eso fue lo que ganó, eso fue lo que la gente votó, engañada o no. La gente votó porque no haya más salud, porque no haya más educación. Porque a la gente no le gusta que le regalen nada. El socialismo regala, el socialismo crea bonos. Que por cierto, el bono solidario todavía lo mantiene Lasso. Pero ¿qué decían? Yo no mantengo vagos.
Hasta los pobres decían eso. Es increíble. Pero esa es la ideología antagónica, ¿no? Son totalmente distintas y totalmente opuestas. En el sistema democrático, los países occidentales liderados por Estados Unidos, que lidera obviamente la parte capitalista, y el modelo comunista del parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas, que ya desapareció. Pero si queremos actualizar ese antagonismo, ahora lo hace de ese lado Rusia y China. Del lado socialista, porque ya el comunismo como tal no existe, ha evolucionado al socialismo, y del lado capitalista sigue estando Estados Unidos. Porque Estados Unidos no es que busca la paz y que busca, fue a Afganistán en busca de hacer bien un país y que el país progrese. Miren cómo está 20 años después. ¿De qué sirvió que Estados Unidos haya estado 20 años en Afganistán? Porque Estados Unidos busca defender sus intereses. No es que busca la libertad, no, eso es una quimera, eso es un pretexto. Lo que busca es defender sus intereses y los intereses de su transnacional. Por eso que son antagónicas esas dos posturas. Bien, hasta ahí el resumen. ¿Alguna pregunta, niños? Les hago recuerdo, niños, que no se olviden de realizar el glosario. Por favor. Ya estamos, esta es la clase 12, falta la 13 y la 14, o sea, 2 semanas de los exámenes, así que vayan terminando todas las actividades, los videos, el video 4 y el video 5, por favor. A ver, Sara Salazar, ¿está aquí? Sara. Se fue Sara, ya la voy a tomar lista y la voy a poner falta. Sara Salazar. Estaba expuso. ¿Vale? Digo que estaba porque ya expuso. Estaba, pero no está ahora. Entonces vamos a tomar lista para ponerle falta a todo lo que se van a jugar. Albán. Presente. Álvarez. Presente. Repito. Arellano. Arellano. No está. Baque. Presente. Arazarán. Presente. Campuzano. Presente. Carrillo. Carrillo. Castro. Presente. Cedeño. Presente. Cuello. Cuello. ¿Dónde está? Córdoba. Presente. Coello presente. Córdoba. Presente. Cortés. Presente, ingeniero. Delgado. Díaz. Presente. Presente. Delgado. Delgado. Díaz presente. Domínguez. Presente. Pin. Presente. Flores. Presente, ingeniero. González. Presente. Guamán. Presente. Buguete. Juan Buguete. Falta. Hurtado. Presente. Y Casa. Juan Buguete. Presente, profe. ¿Por qué no contesta? Jarrín. Jarrín. Presente. Sabines. Presente. Lama. Presente. Lara. Lara Elian. Lara Dickerson. Lara Dickerson. También fuga. Lino. Presente, economía. Martínez. Presente. Alchán. Presente, ingeniero. Moreno. Ortiz. Párraga.
Presente. Gabriel, Presente. Nico, Presente. Rosso, Presente. Prieto, no está. Salazar, Presente. San Pedro. San Pedro. Cisa Lima. Cisa Lima. Presente, San Pedro, ingeniero. Cisa Lima. Tapia. Tapia. Falta. Puga. Troya. Troya. Pelaña. Presente. Vera. Vera. Villamar. Villamar. Pinces. Presente. Presente. Bien, se me han fugado como 10. Claro, como no toma lista, al final. Ahora va a tomar lista al final. Bien, listo, niños. Nos vemos entonces la próxima semana, el próximo martes, si Dios quiere. Un abrazo, pasen bien. Ingeniero. Gracias, ingeniero. Ingeniero.